Quería escuchar hasta esa parte, ya me quedo tranquilo. Qué súper clásico, ¿eh? Me empezó a latir el corazón de forma inesperada, ¿eh? Bueno, mientras lata no hay problema. Creo que el problema sería una vez que deje de latir, ¿no? 6 de la tarde, 13 minutos hora en todo el país. Buena nota la que vamos a compartir, damas y caballeros. Se podría decir un sanrafaelino por el mundo. Nunca mejor colocado el título. Estoy con Juan Ignacio Tudurí. Hola, Juan Ignacio. ¿Qué tal? Gracias por la visita. Todavía tenés gusto a extranjero, digamos, porque estás recién llegado. ¿Llegaste a nuestro país o a San Rafael concretamente hace...? Llegué el domingo a las 4 de la tarde a Mendoza. Uh-huh. Y bueno, y ahí ya me vine directamente para San Rafael. Bueno, les cuento que Juan Ignacio es un estudiante de veterinaria, ¿verdad? Sí, sí. Decime si no me han aportado bien los datos. No. Bien. Estudiante de veterinaria, comenzó un voluntariado por España que luego le llevó a dar varias vueltas por diferentes partes del mundo. Algunos lugares que conoció fue Francia, Norte de África, Londres, Rusia, Dubái, Bulgaria y Roma. Uh-huh. Perfecto. ¿En cuántos años esto? ¿En cuánto tiempo? No, en junio me fui. Uh-huh. Me fui en junio y bueno, volví el fin de semana pasado. Bueno, arranquemos por el principio, si te parece, para seguir cronológicamente la historia. Como le gusta a nuestra productora, porque si no, creo que la conoces. Se pone, tiene un cara. Es cuando la tratás, cuando uno hace las cosas bien. Es como uno se siente una especie de cachorro. Sí. Uno hace bien las cosas, te premia. Y si no, bueno, hay castigo. Así que, por lo menos de mi parte, voy a tratar de hacer las cosas correctamente. Bueno, comenzaste un voluntariado por España. ¿De qué se trataba? Yo, a principio de año, empecé a averiguar porque siempre quise hacer el trabajo final de mi universidad, de mi carrera, en algún lugar que no sea una revisión bibliográfica. Empecé averiguando para ir a hacer algún voluntariado a Temayquén, a Buenos Aires o a Brasil. Y averiguando terminé encontrando una universidad en Zaragoza, en España. Uh-huh. Bueno, llegué y fui a hablar a mi universidad, que me pasaron los contactos, y fue a averiguar nada más. Al otro día me llamaron que tenía que presentar mi currículum, todo, y a los días ya me habían mandado, cuando mandé todo el currículum, me habían mandado que estaba aceptado, o sea, es como una beca porque las solicitudes para entrar al hospital son siempre muchísimas. Uh-huh. Y son pocos los puestos que hay. Las vacantes. Sí. Entonces ya en unos días me llegó el correo de que estaba aceptado, que la fecha era a partir del 15 de julio, tenía que estar ahí hasta el 15 de septiembre. Bueno, así que empecé a organizar todo. Sí, el primer paso, tu entrada, llegaste a Europa. Llegué a Europa. Llegué a Madrid. Uh-huh. Y me tuve que tomar llegué, no encontraba ningún transporte para irme hasta la ciudad de Zaragoza y terminé encontrando un tren. Y terminé en Dubái, decía. No, pará un poco. No, ¿cómo fue? No. Encontré un tren que me llevó ese día, cuando llegué al aeropuerto, me llevó hasta la ciudad y hacía 57 paradas. Ah, qué divertido. No, impresionante. Después de un vuelo de 24 horas más o menos por todo lo que tenía que hacer, me tuve que tomar ese tren de 5 horas, pero llegué a destino. Bien, allí ya hiciste tu ingreso. ¿Y después cómo fue que te fuiste trasladando al resto de los países? Bueno, veo acá Francia, cercano a España. Sí. Yo llegué ese día, tuve unos días en Zaragoza y ya me fui a Barcelona. Porque llegué 20 días antes de empezar el voluntariado. Me fui a Barcelona, estuve unos días y de ahí ya me tomé un vuelo a Nantes, a Francia, que es el norte, está creo que 400, 500 kilómetros de París. Y me encontraba con una amiga que ya estaba haciendo un voluntariado en un hospital de equinos en Nantes. Y la fui a visitar y nos fuimos a París unos días a recorrer París. Y así empezaba, o sea, esa era como la organización del viaje, empezar así. Y después me he dejado un tiempo más al final, después del voluntariado, como para ver qué surgía cuando llegara a Europa. Así que bueno, estuve recorriendo París, Nantes y Barcelona, después volví a Barcelona y ya volví directamente para empezar el voluntariado. Bien, ¿qué duró aproximadamente? 2 meses. 2 meses. Uh-huh. De allí en más, aquí veo que has estado en varias partes. ¿Qué te dejó Francia, por ejemplo? Francia, la ciudad de Nantes me gustó mucho. Era una ciudad que era como una ciudad larga que iba recorriendo todo el costado de un río, todo muy verde, todo muy ordenado. La gente no es muy amigable. No es muy amigable. No. Muy seria la gente. Por ejemplo, en la ciudad de Nantes, ellos no usaban WhatsApp,
ni redes sociales, ni Facebook, ni... Se manejaban con mensajes de texto, llamadas y todo comunicación así, todo muy serio. Sí, no, así. Sí, no. Bueno, mi amiga que estuvo ahí 6 meses, ella al principio sufrió muchísimo porque al ser latinoamericana ya directamente como que no socializaban con ella y al último ¿Pero mes... qué tiene que ver con una cuestión de discriminación? ¿De clase A, clase B, el sudaca? Sí. Muchas veces como que, por ejemplo, a mí me hacían preguntas en Europa si podíamos salir a la calle. Sí, había gente que me preguntaba cosas, si podíamos salir a la calle, si nos mataban. Les dije que no, que yo vivía en una ciudad que podía salir perfectamente. Mirá también qué imagen, Juan, la que tienen por allí, ¿no? Sí, Que vas a saber qué llega, que los medios o demás que tienen esa imagen. Que se entiende que hay lugares de Latinoamérica que están complicados verdaderamente, pero no es toda Latinoamérica. Sí, te hacían unas preguntas y... Bueno, y después cuando yo volví de Francia a hacer el voluntariado a España, llegamos al hospital y era como, sí, llegamos a la puerta, no nos recibía nadie, hasta que llegó la directora del hospital, nos dijo, bueno, entren, acá pueden entrar a hacer cirugía, tomografía, tal cosa, pero... Besito, chao, después te dijo, ¿ah? Y así nos estuvimos, vemos. así los 2 meses y lo súper complicado de entrar al círculo ese de... Y eso que era España y hablábamos el mismo idioma y todo, pero... Sí, se nota, sí, lo suelen decir, que por ahí no sé de quién será el defecto, si es que hay algún defecto, que el latinoamericano tiene esa cuestión más franelera, si se quiere, Exacto. Que te ve, ¿qué haces, hermano del alma? ¿Qué haces, grosso, genio, abrazo, beso? Por ahí el europeo es más... Yo llegué y me imaginé que iba a llegar a un hospital y al otro día yo iba a tener amigos, salir a tomar algo... No, nada. Ya andabas por los bares solo tomando. No, sí, no, nada. Bueno, también por el norte de África, ¿en qué lugares? Tomé un vuelo de Madrid a Marrakech, que es casi al sur de Marruecos. Bueno, ahí estuve 8 días, que la idea era, lo principal era hacer no era un tour, sino era como un tour privado que iba a 700 kilómetros hasta la ciudad de... No, Zagora no era Osasarte, y cruzabas una parte, como el inicio del desierto del Sahara, en camello, y bueno, acampabas todo... Es de película, cruzaste el desierto del Sahara en camello. Sí. Te sentías una especie de rey mago, qué sé yo, ¿no? Impresionante. Bueno, contame un poquito porque también me decías que a cierta hora hay un temor porque, bueno, hay sectores donde todavía... Bueno, desde hace años hay lugares en combate, en guerra, terrorismo, secuestros, ¿esto es así? Exacto. Cuando nosotros llegamos a hacer, bueno, yo viajé, es el único lugar que viajé con un amigo. Este viaje que hice, viajé con una amiga de España y encontramos una pareja que eran los dueños del Museo de los Beatles de Brasil y nos fuimos los 4, como que pagamos un tour que era en una 4x4, nos llevaban hasta el desierto. Había que cruzar el Atlas, que era como la cordillera de los Andes. Manejaban un desastre, era cero cultura, cada auto va para cada lado. Me decías también incluso en la forma de comer, lo que Todo. Comían, por ejemplo. Claro, ¿Qué es lo que te llamaba la atención? Llegamos a un hotel que estaba en el medio de una montaña impresionante. Todo era muy básico y, por ejemplo, ellos nos decían que nos ponían cubiertos y todo, pero nos explicaban que para ellos era como medio desprecio y que el cubierto no era algo natural, que lo que era natural era comer con la mano. El tema es que la higiene era nada. Ellos como rezan antes de los rezos del día. Porque son la mayoría musulmanes. Musulmanes, y antes de los rezos del día ellos permanentemente se están lavando los pies y las manos. Pero con las mismas manos que se lavan los pies, le ponen mayonesa a un pan y agarran un puñado de arroz y van al baño y todo. ¿Y esto cómo afecta la calidad de vida? ¿Se ve? ¿Se nota? Se ve, por ejemplo, el guía. Lo que pasa es que hay mucha gente que ellos creen que son personas que están muy mal económicamente o viven en situaciones, pero, por ejemplo, el chico que nos llevaba a hacer la excursión al desierto era un chico que estaba muy bien económicamente,
tenía una Toyota Prado, que era con la que nos cruzaba, que es una camioneta que es carísima. Pero, por ejemplo, él nos contaba que una noche había ido al desierto y había fumado mucho hachís, que es una droga que fuman ahí, y había tomado mucho alcohol, y desde ese día él nunca más había sido feliz. El tema es que había ido a médicos y todo, y lo que tenía él era que tenía una bacteria que lo estaba fulminando, había bajado muchísimos kilos, pero él cree que es un castigo divino. Un castigo divino. Cuando en realidad era una bacteria. Es una bacteria. O por ahí una bacteria enviada por Dios, para saber, Claro, ¿no? entonces yo le dije que, bueno, le aconsejaba que tendría que irse a hacer algún estudio o algo, si podía viajar a Europa. Lo que pasa es que los europeos no quieren mucho a los africanos. Y le decía que podía tener algún problema en el hígado o algo, y por ejemplo, cuando le dije lo del hígado, ¿qué es eso? me dice, ¿qué es el hígado? Me dice. No. Así que... Bueno, ¿y cómo son tratados los turistas? Para aquellos que no lo están viendo a través de la cámara, porque estamos transmitiendo en www.diariosanrafael.com.ar, tenés pinta de europeo, ¿no? Digo, no sé si esto es un conflicto, ¿te abre puertas o te cierra puertas? A ver, en África como que resaltábamos mucho entre medio de toda la gente, y nos perseguían muchísimo. A ver, son todos comerciantes, no hay gente indigente, ni gente... Hay también, pero son muchos comerciantes, y es todo un debate cuando empieza el regateo. Que te quieren vender todo. Te quieren vender todo, y te quieren vender todo a miles y miles de pesos o euros. Empezás desde un llavero que te dicen 100 euros, y después le decís que no y te empiezan a perseguir, te empiezan a decir 50, 20, 10, 1, y se enojan. Por ejemplo, un chico que iba con nosotros, el tipo, uno de los africanos le pegó en la frente porque le ofreció muy poco dinero y le dijo si tenía fiebre, y le pegó en la frente. Opa. Sí, o sea que... ¿Es una sociedad violenta o por lo menos en los lugares donde vos has andado se nota la violencia? No se notaba violencia. No se notaba violencia, pero se enojan y gritan. Si te pueden estafar, te estafan. Y por ahí, como sos turista, yo tuve una mala experiencia, por ejemplo, en un taxi. Antes de subirte a un taxi tenés que llegar a un acuerdo porque... Antes de subir. Sí. Por ejemplo, yo le dije cuánto me cobraba llevarme hasta el aeropuerto, y me dijo que me cobraba 40 dirhams, que era la moneda marroquí. Cuando llegamos al aeropuerto, tenía todo mi equipaje en el baúl del taxi, y le doy los 40 dirhams, y me dice... No, son 100. Y yo le dije que no, que me había dicho 40, me dijo que él no hablaba castellano, y me empieza a hablar en francés. Yo le respondía en francés lo básico que podía responderle, me empieza a hablar en inglés, yo le respondí en inglés, y al final le terminé dando 70, pero se enojó, me tiró la plata, y yo tenía todo el equipaje en el baúl, así que no me podía hacer el vivo tampoco. Sí. Así que bueno, me terminé. ¿Hay diferencia? En nuestro país, por ejemplo, está atravesando algo histórico que tiene que ver con una cuestión de inclusión social, con la mujer y demás. Son países que han quedado un poco atrasados en algunos derechos, o incluso algunos inexistentes todavía. ¿Cómo lo vivenciaste y qué te impactó, si es que algo te impactó, digo, en materia social entre hombres y mujeres? Las mujeres, los hombres tienen una libertad casi... absoluta. Ellos deciden, hacen lo que quieren, como pasaba. Después viajé a Dubái y era más o menos lo mismo, pero por ejemplo llegamos a una casa, porque fuimos a una casa de judíos que nos atendieron, que eran nómades y hacían alfombras, todo eso, y fuimos a una casa de musulmanes, y la mujer cocinaba, nos atendía y se sentaba, y comíamos los hombres, y la chica que era de la pareja esta también comía con nosotros porque éramos turistas, no pasaba nada. Pero por ejemplo, a mí me ponía incómodo que la mujer estaba sentada y nos miraba nada más, y yo siempre le ofrecía cosas y ella no, decía que... Claro, porque te sentías incómodo, ¿no? Uno no Y viene de esa crianza, de esas costumbres. Claro, ellas comían después que terminábamos de comer, ella venía y comía, o comía en la cocina, o comía separada, tapadas. Bueno, me impresionó bastante. Yo había visto estar con los velos y esas, que van con la cara descubierta, pero cuando llegamos a África, bueno, depende de los pueblos, el tipo de vestimenta que llevaban, y había mujeres que iban solamente todas vestidas de negro,
con guantes negros y solamente los ojos descubiertos, y algunas llegaban hasta como un tul adelante de los ojos para que no se Para vean. que ni siquiera los Ni siquiera ojos. se vean Eso los ojos. va cambiando un poco la vestimenta de acuerdo A la ciudad, pero la religión era la misma, pero Ujú. depende de las ciudades, como... Si son más o menos. Sí, sí, y depende de las edades también de las mujeres. Ahora como que había lugares, por ejemplo en Dubái tenían diferentes... Ya les tienen un poco más de libertad y deciden... Vamos a Dubái si Sí. querés. Mirá qué lindo poder viajar así, por lo menos charlando. Vámonos a Dubái, del norte de África a Dubái. Allí qué diferencias se ve. Las noticias que nos llegan desde aquí, que es un lugar sumamente rico. Sí, 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 impresionante. Era una ciudad que creció extremadamente los últimos años. Esta ciudad empezó a la edad de nuestros abuelos, empezaron a migrar en el 1928 más o Ujú. menos, no me acuerdo exactamente la fecha, pero era esa época, empiezan a migrar, vivían en chozas de barro y un barro que sacaban del mar y caña, Y mirá lo que han transformado. es aires increíble. acondicionados naturales que hacían con telas y esas cosas, porque era una ciudad, por ejemplo, yo en esta época, bueno, esta época es más baja, pero la temperatura mínima era 32 grados por la noche y en el día eran 45 más o menos. Puede ser que en algunas imágenes en la zona céntrica que te muestran al mediodía, por ejemplo, las calles vacías, Sí, veredas no, vacías, las porque calles están vacías permanentemente. La mayoría de la ciudad tiene como túneles, son como cápsulas, túneles que cruzan por arriba de las calles, las autopistas, o las paradas de buses, o el metro, el tren. Tiene todas paradas con aire acondicionado, todo tiene aire acondicionado, los Ujú. supermercados. Muchos extranjeros viven allí. Viven muchos extranjeros y muchos, bueno, árabes y Ujú. la gente de Dubái. Petroleros, jeques, Sí, de ahí para sí, arriba. Sí, 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 todo. Es una ciudad muy grande, tiene mucha extensión, yo creí que... ¿Es yo- proporcional lo grande de la ciudad con la cantidad de habitantes que tiene o no? No, 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 para nada, tiene muy pocos habitantes y los cuidan muchísimo los habitantes que tiene la ciudad. Bueno, yo conocí unas personas que vivían ahí, les preguntaba, que no eran nativos de Dubái, Ujú. sino que era gente que trabajaba ahí, me explicaban que les ayudaban mucho, por ejemplo, les daban una vivienda para que ya se queden ahí y tenían unos sueldos muy altos, por eso lo primero que hacían era ir y comprarse un Ferrari, un Claro. Rolls Royce, Digo, son empleados, gente empleada Sí. del lugar. Sí, o sí, sea que sí. el empleado, ¿y de dónde son la mayoría de los que consiguen trabajo ahí en Dubái? No, allá hay gente que está instalada Ajá. en Dubái y las demás personas son de todo el mundo. Yo conocí gente de Europa, de mucha gente de Australia. Bueno, teniendo en cuenta eso que son muchos los extranjeros que van, viven y llevan, bueno, obviamente su dinero. ¿Está condicionado el lugar para recibir extranjeros que por ahí van a buscar un poco de vida nocturna, bares y demás? Digo, teniendo en cuenta que por ahí también tienen leyes bastante rígidas. Tienen leyes bastante rígidas, pero, o sea, hay normas que están publicadas y explícitas en cada lugar. Por ejemplo, vos te subías a un tren y había una imagen de un hombre haciendo un globo con un chicle y decía penalización por 2.000 dirham por hacer ¿Globo? por hacer un globo. ¿Pero eso es verdad? Sí, sí, No. es verdad. O sea, hay controles por todos lados o penalizaciones por subirte a un tren y no tener la tarjeta. O por ejemplo, yo venía de un vuelo larguísimo que venía de Rusia y no había comido nada, llegué al aeropuerto y me acordé que en la mochila tenía un paquetito de galletas y me subo al tren, que ya venía muerto de hambre, no sé qué, y, ¿Te quisiste entrar? y abro el paquete y me miraron los que estaban en los asientos del tren y como que uno me hace una sonrisa y yo miro la pared y había una hamburguesa tapada y decía penalización A por comer. comer. Carísima, 1.000. Incluso también con estas penalizaciones o prohibiciones, puede ser que también en la vía pública, porque he visto carteles, no sé si pertenecen a Dubái, que no está permitido dar demostraciones de afecto. Sí, sí, sí. Igual como que, por ejemplo, lo mismo que pasaba en África, yo no sé si será, no te digo porque realmente no lo sé, pero hay grupos de mujeres que, o sea, andan grupos de mujeres por un lado y grupos de hombres por otro. En las plazas están todas las mujeres sentadas en bancos y los hombres sentados en otro. Claro, me hace recordar algunos colegios o escuelas, viste, primero Sí. A para los chicos, primero B para las Sí, chicas, sí, algo sí, así. todo, sí, todo así. En Dubái había inclusive los trenes, por ejemplo, los vagones rosas son para mujeres y niños,
Los taxis rosas son solamente para mujeres. Y bueno, como hablábamos recién de las mujeres en Dubái, las mujeres ahora, antes, en su primer regla, dicen ellos, tenían que taparse el rostro, todas vestidas de negro, los hombres vestidos de blanco, pero ahora ya tienen otra libertad, que las van tapadas con ese manto, pero con la cara descubierta. Y ellas pueden decidir, aunque se casen y todo, el día que se cubren el rostro. El día que se cubren el rostro no se lo pueden descubrir nunca más. Qué fuerte, ¿eh? Muy fuerte. Se ve también eso, lo que se suele mostrar, donde casi en algunas partes del mundo mostrarlo sería una obscenidad, algunas riquezas, super lujos, autos hechos con diamantes y demás. ¿Se ve esto por la calle? Se ve muchos Ferraris, muchos Rolls Royce, inclusive está uno de los shoppings más grandes del mundo que se llama Mall de Dubái. Y bueno, es inmenso. Yo recorrí un solo pasillo de la última planta y tiene un acuario enorme adentro, recorrí ahí, y tiene una fuente donde está el Burj Khalifa, que es el edificio más alto del mundo. Bueno, tuve horas para recorrer eso. Por ejemplo, si te agarraba alguna noche allí en Dubái y querías salir a tomar algo, como tranquilamente lo podrías hacer en cualquier lugar de Mendoza, por ejemplo, o del país. Bueno, allí, ¿por dónde va la diversión? También es impresionante A ver, por ejemplo, mujeres tienen muchas mujeres, la mayoría son turistas y todo, entradas a los bares gratis, tragos gratis, y hay una carta, un menú, una carta para hombres y una carta para mujeres. Y no se puede mezclar. No, y por ejemplo, una carta para un hombre sale 10 veces más por ejemplo, un trago para una mujer capaz que salía 5 o 10 dólares, y para un hombre capaz que salía 30, 40 dólares. Una mujer entraba gratis a un bar y un hombre le cobraban 100 euros para entrar a un bar, que son 5.000 pesos para entrar. En las playas las mujeres tenían reposeras, les daban toallas, les daban jugo, y por ejemplo yo un día no quería una bebida alcohólica, quería un jugo para las 10 de la mañana y no quería. Claro, era muy temprano. Soy mendocino, pero tampoco... No. Y no, el jugo era para ni siquiera para comprarlo, era para las damas, y los hombres, nada. Pasemos a Rusia, si te parece, Juan. ¿Cuál fue la experiencia? ¿En qué parte estuviste? Porque Rusia es un lugar inmenso. En Rusia estuve en Moscú y bueno, anduve un poco por los alrededores. Lo que pasa es que estaba muy cansado de viajar y Moscú era hermoso y me quise quedar todos los días que estuve en Rusia ahí. Rusia fue para mí mi lugar favorito de todos estos los que todo el conociste. viaje. Porque, Juan, mirá que has conocido lugares, ¿por qué Rusia concretamente? Rusia me fascinó porque era muy ordenado, mucha seguridad, muy limpio, eran permanentemente camiones que eran como unos camioncitos que andaban por las veredas limpiando todo el tiempo, nunca ibas a ver un papel, las calles pasaban camiones con hidrolavadoras adelante que iban lavando todas las calles. O sea que tranquilamente se te puede caer un chicle, lo agarras y te vuelves a meter. Sí, eso limpio. Después de llegar de África lo llamaba a mi papá. Bueno, lo llamaba a mi papá y le decía, creo que como del piso y no me pasa nada porque está impecable. Además, todas las dimensiones, que era la diferencia que tenía con Europa, monumentos inmensos con mucho oro y muy, muy lindos. Y tenían como mucho lugar para poder caminar y ver, que no es lo mismo que pasa en Europa, que tenés, no sé, por ejemplo, la Sagrada Familia de Barcelona, tenés todo edificio y es un monumento inmenso, pero vos no lo podés apreciar porque no podés alejarte para verlo. Exacto. Tenés que estar pegado para poder verlo. En Rusia no. Y hablando del ciudadano ruso, ¿te gustó un poco la ciudad? ¿Y el ciudadano ruso? El ciudadano ruso, yo tenía miedo de que fuera una persona muy fría, todo, pero la verdad que, a ver, tuve 6 días en Rusia y los 6 días a mí me trataron excelente. Si necesitaba yo no sé si fue por el mundial o qué, me dijeron que nadie hablaba inglés, todo el mundo me habló en inglés, todos, desde que llegué al aeropuerto al primer tren, le pregunté al que manejaba el tren si podía
si estaba bien lo que estaba haciendo, me respondió en inglés, el taxi me respondió en inglés. Y por lo general dicen que no hablaban, ¿viste? Tenías Sí, ese, a ese mí todo el comentario. mundo me dijo que no, y no, todo. Capaz que es una cuestión marketinera, bueno, Sí. porque se sabe que tienen cuestión de años diferencias con Inglaterra o con Estados Unidos y con todos aquellos que se alinean, Claro, ¿no? sí, eso es ¿Se impresionante. nota también eso? No se nota tanto. A ver, por ejemplo, cuando crucé el desierto me encontré con unos chicos de Estados Unidos y le pregunté si conocían Rusia, si viajaban a Rusia. Y en el instante que le pregunté, nos empezamos a reír los tres y dijeron que ellos necesitaban no sé cuántos papeles para poder entrar a Rusia. La tienen complicada. Sí. Así que... ¿Y qué otra costumbre de Rusia, por ejemplo, que te llamó la atención? A ver, en Rusia lo que más me complicaba era que tenía todo un abecedario diferente, es diferente a nuestro abecedario, es ruso. Y por ejemplo, en los restaurantes, los supermercados, todo está en ruso. Todo, las calles, todo está en ruso. Las paradas del tren. Así que por ejemplo, para ir a comer esos días, bueno, la mayoría de los días tuve que comer en lugares de comida rápida. Que por ejemplo, sí, les podía decir, no sé, yo a la tarde siempre iba y comía un muffin con un café y les decía en inglés. Y me entendían, pero por ejemplo, si quería almorzar, yo agarraba y cuando iba pasando en las pantallas la comida, les sacaba una foto con el teléfono. Ajá. Y iba y les mostraba el teléfono para... Claro, si no te lo ibas a pasar tomando coffee y muffin todo el día. Muffin. Todo el día. No sé si es una dieta saludable. Sí. Bueno, en Rusia, ¿y el costo de vida es caro? En Rusia, no. En Rusia era muy accesible todo. Todo lo que yo vi, las comidas libres, McDonald's, todo tenían precios súper accesibles que no pasaba, por ejemplo, cuando viajé a Londres, a Roma, era extremadamente caro todo. También estuviste por Bulgaria. Por Bulgaria. ¿Qué impresión te dejó? Bulgaria también es yo estuve en Sofía, que es la capital de Bulgaria, una ciudad chiquita, que será como San Rafael, muy linda también, muy ordenada, con monumentos e iglesias de miles y miles de años, también mucho oro y todo. Y era una ciudad también, al ser Europa del Este, era una ciudad más barata. Sí. Súper accesible también, nada que ver. Después de Bulgaria me fui a Roma. Y notaste la diferencia, la billetera pegó un grito. Impresionante. Sí, porque Europa del Este, bueno, aparte de tener sus conflictos, y por ende, por estos conflictos, supongo que la economía también sí. se ve modificada, ¿no? Pero a mí me gustó mucho Bulgaria. Y después fui a Roma, que a ver, yo no quería hacer el viaje típico de viajar a Europa, ir solamente a las capitales y a los monumentos, sino como que quería conocer otras cosas y otras culturas. Después fui a Roma, que me dijeron que tenía que estar varios días para poder conocer. Bueno, al final Roma es una ciudad también bastante chica, la recorres bastante rápido. Estuve en el Vaticano, que me sorprendió mucho. ¿Por qué? Me sorprendió mucho el Vaticano porque, por ejemplo, bueno, el Vaticano, al ser una ciudad independiente y todo, que está en Roma, pero es otro país directamente. Sí, de una. Tiene su propia seguridad, su banco, su iglesia y todo. Y, por ejemplo, era como entrar a un aeropuerto. Tenías toda la seguridad, pasabas por las cintas, los detectores de metal, todo. Y, por ejemplo, bueno, yo tuve la suerte que de todo, nunca en un aeropuerto me revisaron nada. Pero, por ejemplo, en el Vaticano, cuando entraban los hindúes, no sé, Roma estaba lleno de hindúes y musulmanes y todo. El maltrato en el Vaticano los policías y los bueno, no sé qué es lo que como eran. Gendarmes, creo que sí, son. no sé realmente qué es lo que son. Les gritaban, los empujaban. Fea la actitud, los maltrataban, ¿no? Sí, los maltrataban muchísimo a los... No, se ve que no quieren a los hindúes. Fea la actitud tratándose de un lugar religioso y que no se supone que aspiran a otras cuestiones. Y después en Londres también estuviste, Juan. Sí, en Londres estuve. Bueno, Londres, como siempre dicen, es una ciudad muy gris porque siempre... Bueno, yo tuve suerte que los días estuvieron muy lindos, los días que estuve en Londres.
pero siempre es una ciudad que se mantiene nublada. Y eso llovizna. se ve, la repercusión en el ser humano Sí. de cómo es un poco, Sí, ¿no? sí. La gente de Londres es gente muy cerrada. Vos podés ir caminando, que sos un ente que va caminando. invisible, un ser Nadie te invisible. mira, que no me pasaba, por ejemplo, en Rusia, que yo creí que en Rusia me iba a pasar Ajá. eso. La gente te hace chiste. Muchas me veían sacándome una foto solo y venía la gente y Se me te pedía ponía- me pedía el teléfono para sacarme fotos o Ujú. re bien. En Londres no, la gente no era tan amable, era gente bastante cerrada. La ciudad, lo mismo que pasaba en Dubái, en todas las grandes ciudades de Europa, son ciudades que permanentemente están en remodelación, mucha gente, muchas obras. Aparte, bueno, algunos lugares, Londres estábamos hablando ahora también, donde ha sufrido incluso una seguidilla de atentados también. Sí. Esto supongo que pone en alerta a las autoridades. ¿Cómo se comportan con los extranjeros? En Londres fue el único aeropuerto, ahora que me dijiste eso me hiciste Ujú. acordar, fue el único aeropuerto que, por ejemplo, también entró un chico que era del norte de África delante mío y lo detuvieron. Por portación de cara, como dicen. Sí, exactamente, lo detuvieron a un costado y le pidieron todos los papeles. El chico estaba en pareja con una chica de Europa, no lo dejaron pasar, lo retuvieron ahí al costado del aeropuerto y después seguía yo y lo primero que me pidieron una visa, que nosotros no necesitamos visa para entrar a Londres. Bueno, a todo esto ellos me hablaban en un inglés súper rápido que... Claro, que es el inglés en realidad. El inglés, No, sí. no el yankee que por ahí uno aprende, ¿no? Claro. Sí, y Era hay una diferencia, sí. un inglés rápido, me preguntaban, yo como tengo todo, soy muy organizado con Ujú. mis papeles y todo, llevaba papeles de que había estado haciendo el voluntariado En España. en España, me dijeron que por qué me había quedado tanto tiempo en España, que por qué había ido a Londres, que si tenía un seguro, que de dónde me iba después de Londres, me hicieron mostrarle absolutamente todos los billetes, bueno, es que los tickets de avión, Sí. los boletos de avión de cada uno de los viajes que iba a hacer. O sea, ¿y cuánto tiempo todo. te tuvieron ahí? Me deben haber tenido como 25 minutos más o menos. Me imagino entonces también lo que debe ser para cada pasajero. Sí, ¿no? había unas colas impresionantes porque... Bueno, y de todos estos países, mira Juan, se nos ha ido el tiempo Sí. hablando largo, pero realmente muy, muy interesante. Después de todos estos lugares que has conocido, ¿cuál dirías, este me daría para vivir? No vale decir Argentina, obviamente. No. Extrañaba mucho Argentina y, a ver, a mí el lugar que más me gustó fue Rusia. A Rusia. Rusia, quedé fascinado con Rusia. Y cuando estuviste en Rusia, ¿cómo estaba el clima? ¿En qué temporada? Muy bien, yo llegué al aeropuerto, a un aeropuerto que estaba muy lejos de la ciudad de Moscú Ujú. y había 5 grados, estaba frío. Pero después, todos los demás días hacía entre la 15 y 27 grados. Bien. Y el día que me fui, ya la temperatura máxima era de 7 grados y la mínima era de 0. Apa. Bueno, esto casi el Cholulo. ¿Es verdad que Natalia Oreiro es tan conocida? Mirá por la pregunta que te salgo. ¿Puede ser esto que Natalia Oreiro la esté rompiendo en Rusia? Realmente fue una duda que yo tuve siempre. ¿La sacaste? No me la saqué. No. No me saqué la duda en Rusia porque era tan complicado comunicarse con la gente. Por el idioma. Sí, por el idioma y todo, que no. Y me quedé con la incógnita esta de... Te hubiera sido como el fanático, que hay un fanático por ahí con una remera con la cara de decir yo, no, bueno, porque en realidad es uruguaya Natalia Oreiro, ¿no? No sé realmente. Creo que la hemos adoptado. Bueno, me decías entonces que Rusia sería. Rusia. Bueno, Juan Ignacio, también preguntarte ya como finalizando la entrevista, que te agradezco mucho que te hayas venido aquí. Bueno, ya que extrañaste me lo dijiste. ¿Mm? Sí, extrañé Más mucho. allá de los afectos lógicos y humanos, ¿qué otra cosa extrañaste que no tenga que ver con lo humano? Digo, parientes y esas cuestiones. Sí. Extrañé mucho el afecto de amigos, pues eso de poder juntarnos a tomar mates, a charlar. Esas cosas era como que lo extrañas muchísimo, porque acá es juntarse a
tomar algo y bueno, eso lo extrañaba mucho. Sí, la bueno, carne. en Rusia me imagino que vodka probaste o no, en Rusia. No, ¿No? no tomé ninguna bebida alcohólica. Claro. Bueno, yo debo ser también un turista muy básico, ¿no? Sí. Rusia, vodka, México, tequila, Chile, pisco, la verdad que lo mío es básico. Probé algunas bebidas, pero en Rusia lo que pasa que en África había tan poca higiene que en los últimos días yo me intoxiqué y estuve muy mal, con fiebre y todo. Entonces, después de eso... Voy a evitar el vodka. evitar todo lo que sea extraño y que me pueda, así que... Bien, y esto con 25 años me dijiste, 25 ¿verdad? años. Con 25 años, ¿cómo te ha modificado como ser humano en tu mente, en tu forma de pensar o ser, si es que ha habido alguna modificación? Sí, la verdad que te modifica mucho, y aprendes a valorar muchas cosas que van más allá de lo económico, lo material y todo, sino el afecto, el estar con la familia. Es impresionante lo que aprendes a valorar a tu familia. Bien, o sea que hay un antes y un después, Sí. un Juan diferente del que llegó al que se fue. Impresionante lo que la familia, tu casa, tu... Sí, por ahí detalles que uno teniéndolos en el cotidiano no extraña, pero después sí, alejándose lo un poco. naturaliza y no te das cuenta de... ¿Planes de viaje nuevamente? No, hasta dentro de un tiempo no quiero subirme. ¿Por qué? No, que 19 vuelos hice este último ya tiempo, está, pará, entonces déjame caminar un poco. no quiero subirme a un avión por un tiempo. Por un tiempo. Juan, te agradezco muchísimo. Muchas gracias, Primero Jorge. conocerte y después, bueno, que hayas sido tan gentil de contarnos tus historias, que seguramente necesitaríamos varios programas. Hemos tratado de ser sintético por una cuestión de tiempo, pero Sí, seguramente sí. ha quedado muchísimas historias por contar, Así que bueno, muchas gracias por invitarme y nada. Bueno, felicidades, Juan. Estábamos hablando con Juan Ignacio Tudurí, sanrafaelino, que ha estado de paseo por el mundo. Francia, norte de África, Londres, Rusia, Dubái, Bulgaria y Roma. Nos estaba contando una experiencia, una especie de salpicadito, si se quiere, intercambio de costumbres, y que obviamente marcan un antes y un después en la persona que se embarca en estos viajes. Muy amable, Juan. 11 minutos para las 7 de la tarde en todo el país. Comerciales, ya volvemos.